Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Un año más, Juanjo Millás, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Javier, yo bien, ¿y tú? Muy bien, ayer comentábamos que el día después de Reyes, que fue ayer, ¿no? Tienes la impresión de reincorporarte un poco a tu vida habitual, ¿no? Hemos hablado, tú y yo, muchas veces de nuestra relación con la Navidad. Yo no sé si tú sientes cierto alivio, pero yo creo que nunca escucho a ningún adulto, a ninguna persona madura, decir un día como hoy, ¡ay, qué pena que se han acabado las Navidades! No. Es un territorio extraño, ¿no? Y que hay que atravesar, ¿no? Es un territorio, es como una ciudad, pese a que la conocemos, es como una ciudad extranjera que tienes que atravesar para llegar a otro lado, que es el lado de la vida normal, de la vida corriente, ¿no? Decía Jaime Gil de Viedma que con los años uno se da cuenta de que llevan razón los días laborables. Y entonces, bueno, pues hemos atravesado ese espacio raro, que es raro, yo diría y que además, a medida que pasan los años, es más raro. Era raro cuando éramos niños, era raro cuando éramos adolescentes, y teníamos que conservar el secreto para los hermanos pequeños. Aunque yo, no sé si te conté, que yo escribí un cuento que precisamente hablaba de un hermano adolescente que tiene un hermano pequeño que tiene 9 años así y que un día le dice en secreto, duermen en el mismo dormitorio y le dice en secreto: mira, ahora estás en una edad en la que cualquier día papá y mamá te cogerán y te van a decir que los reyes son los padres. Lo hacen con todos los niños a esa edad, lo hicieron conmigo, pero es mentira. Los reyes existen, lo que pasa es que los adultos no saben cómo manejar esa zona de misterio de la vida, pues, porque es muy misterioso que una vez al año unos seres tan raros vengan a traernos regalos, y entonces nos dicen que son ellos para que no nos volvamos locos por cuestiones de orden fantásticas que no podemos explicar, ¿no? Y entonces ese niño crece toda la vida. Bueno, dice, tú lo que tienes que hacer es fingir ante papá y mamá que te crees que son ellos, ¿no? Y bueno, entonces te quiero decir que es raro para todas las edades, y es raro para una edad, por ejemplo, como la mía, que en la Navidad está muy marcada por las pérdidas, ¿no? Porque eso es una época en la que la nostalgia ataca mucho y entonces te acuerdas de las personas que no están, aunque eso está compensado por las personas que no estaban antes, que son los nietos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ya digo, es como que para llegar a tu territorio, a tu casa, como que para llegar un día a tu casa de todos los días, un día dijeras:
tienes que atravesar este barrio que no conoces y que es un barrio lleno de cosas raras, ¿no? Y llegas al territorio de los días laborables, donde estás más confortable porque lo conoces. Esto es. Pero es curioso porque es esa época en la que se alberga tradiciones que no cambian nunca, cosa que a mí me sorprende mucho. Hemos cambiado nuestra manera de hacer todo lo que hacemos habitualmente, nuestra manera de comprar, de vivir, de comunicarnos, y sin embargo llega la Navidad y llegan cosas, yo qué sé, las colas en la lotería, ¿no? Uno imaginaría que ya después de tanto tiempo la gente compraría online los décimos, ¿no? Las rebajas de enero. Uno imaginaría que ya pues, son casi irrelevantes porque la gente mayoritariamente también empieza a comprar por internet, ¿no? Y sin embargo todo se repite. Es como un resquicio del pasado que permanece. Quizá porque son asuntos que tienen una carga simbólica enorme, ¿no? Tú vas a la lotería y te ofrecen estos números que dan ahora que son de máquina y tú desconfías, quieres el décimo de toda la vida, porque el décimo tiene algo de estampita, ¿no? Claro, o sea, de estafa. Bueno, ya sabemos que en la lotería, ya te conté yo lo que me pasó un día con Arzuaga en Sevilla, en las fechas anteriores a Navidad. Resulta que pasamos por delante de una administración de lotería y yo en los viajes tengo la superstición pues de comprar por donde paso, porque digo, joder, si no va a tocar aquí. Tu madre, yo pasé por ahí delante, ¿no? Pero iba con Arzuaga, que es científico, y no me atreví a entrar. Pero en esto, que seguimos dando unos pasos, y dice Arzuaga, voy a comprar un décimo. Y dijo, joder, un científico. Pero yo ya no me atreví a romper mi posición y decir, yo también, ¿no? Entonces yo me quedé. Y entonces al día siguiente me levanté muy temprano, me fui a la administración de lotería y compré el mismo número que había comprado él, ¿no? Que por supuesto no nos tocó, ¿no? No, nos tocó. Arzuaga dice que él compra para que no le toque. O sea, para garantizar que no toca, ¿no? El compra para garantizar que es imposible que te toque, ¿no? Esto es para que no toque, sí. Para certificar las matemáticas. Pero bueno, es curioso esto de ver a un científico haciendo ese tipo de cosas. Cualquier día pasa por delante de una iglesia y se sienta en la capilla y te quedas sorprendido. Claro, yo no me atreví a entrar y de repente, con toda naturalidad, dice, voy a comprar un décimo. Y el caso es que fíjate que hay medio vergüenza de decir, pues yo también, ¿no? Ya, claro, fui al día siguiente. Me fijé en el número y fui al día siguiente. Oye, propósitos de Año Nuevo, ¿es algo que haces o valoras tu nivel de optimismo, de pesimismo? ¿Miras tu agenda o tú no empiezas el año en enero, lo empiezas en septiembre? Bueno, pues, la verdad es que el año yo creo que se empieza más en septiembre, ¿no? No, ya te digo, esto de las Navidades es como un tránsito raro, es como, tiene algo de sueño, ¿no? Es como si salieras de un estado medio onírico, donde los sueños buenos y las pesadillas. Tú sabes que en esta época los servicios de salud mental trabajan mucho. Porque hay gente que se pone muy mal, pero precisamente se pone muy mal porque es época que revuelve muchas cosas de orden familiar, y la familia está en el núcleo de casi todo, vuelven cosas de la infancia, o sea, no es comparable. Yo creo que es una etapa tan especial que no es comparable con ninguna otra, ¿no? El otro día decía Leila Guerriero en la columna que hace con nosotros que creo que las Navidades para mucha gente es la primera Navidad en soledad, porque es mucha gente que durante ese último año ha perdido a alguien, ¿no? Y a lo mejor a alguien con quien comparte su vida, con lo cual es una primera Navidad en soledad. Oye, déjame saludar a un amigo de los dos. Si le han dado un premio, y cuando le dan un premio uno espera que el amigo reparta. ¿Cómo estás, Manuel Vilas? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Manuel. Encantado de estar con vosotros. Estaba escuchando a Juanjo y me estaba emocionando con la historia. Es un cuento de Navidad precioso, el del hermano que le dice que no se fíe de cuando le digan los padres que no son los reyes, ¿no? O sea, qué maravilla. Enhorabuena, Manuel. Enhorabuena, sí. Gracias, Juanjo. ¿Cuánto ha caído? Más que con un décimo, ¿no? Bueno, no. Bien, ha sido lo bonito de este premio es que parece que te lo traigan los Reyes Magos, con lo cual efectivamente uno con la edad que tiene vuelve a creer otra vez en los Reyes Magos, ¿no?
Premio Nadal Bueno, 2023. Juanjo lo ganó hace unos años, y bueno, ya unos cuantos, o sea que él también Bueno, me lo debió trajeron los experimentar Reyes. ese regalo de madurez de los Reyes Magos, ¿no? Para que sigamos creyendo en los Reyes Magos. Que nunca recuerdo cómo es la fiscalidad de los premios. Vosotros que ganáis tantos, ¿cómo es esto? Pues es eso igual, es- es igual que los ingresos que tienes ese año. Si repasas cierta cantidad, pues pagas tanto. Mm. Claro. exacto. O sea, Sí, es, efectivamente. se suma como un salario que hubieras tenido, Como ingresos de Pues patrimonio. como digamos. ingresos. Que premio Nadal por la novela Nosotros, con un tema con el que mucha gente se habrá sentido identificada en estas 2 semanas de Navidad. Yo lo mencionaba antes y citaba a Leila Guerriero, que también lo mencionó en una columna, que es la muerte de un ser querido, una primera Navidad en soledad, el recuerdo. En tu caso es a través de un viaje, ¿no, Manuel? Sí, es una viuda de 50 años que ha perdido a su marido con el que vivió, ella cree haber vivido la mayor historia de amor del mundo, ¿no? Y entonces no acepta que su marido haya desaparecido, que se lo haya llevado la muerte, y entonces empieza a invocarlo a través de un viaje que hace por el Mediterráneo. El Mediterráneo es muy importante en la novela, ¿no? Y entonces es el viaje a la soledad y al abismo de esa mujer, pero también a su energía y a su rebeldía, porque a mí me gusta pensarla como una rebelde con causa. Eso es la novela, y se titula Nosotros por el bolero de los Panchos, ¿no? Escuchando ese bolero siempre me he preguntado quiénes son los protagonistas de los boleros, ¿no? ¿Qué hombres y qué mujeres hay detrás de esas canciones tan melancólicas y a la vez tan arrebatadas, ¿no? Tan pasionales, ¿no? Yo Muy tengo bien, es que resuelvo, a Juanjo le han destrozado la vida los boleros. Sí, estoy seguro que Juanjo me lo resuelve. Yo tengo resuelvo de quiénes están detrás. Tú sabes que yo mantengo que el bolero es algo tan desgarrador que no puede ir dirigido a una amante, ¿no? Sino que el sujeto del bolero siempre es la madre. Es decir, el bolero es Edipo. Además, fíjate que tú has elegido para el título de tu novela un bolero, Nosotros, en donde es un misterio porque se separan, ¿no? Porque dice, Sí. te quiero con el alma y te juro que te adoro, y en nombre de este amor te digo adiós. Pues no, hombre, no Te le digo diga adiós. adiós, no. Pero dice adiós porque es el hijo que se tiene que separar de la madre para ser alguien, ¿no? Para Sí, constituirse el individuo, ¿no? Esta es una tesis. No te he contado yo nunca esta teoría sobre los boleros. No, esta no la conocía. Pues No, el no, bolero me la siempre apunto. va dirigido a la madre. Tiene otra teoría, si quieres, ¿eh? Que ya sabes que Juanjo tiene teorías para todos los gustos. Pero tú dijiste, Juanjo, que el bolero te enseñó que el amor verdadero tiene que ser un drama, si no, no es Bueno, amor. esto es lo que yo digo, que el bolero, que tanto me gusta, me jodió la vida, porque claro, todos los boleros eran amores desgraciados, porque son amores de ruptura, porque con la madre hay que romper necesariamente si quieres crecer, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba? Que yo en mi vida oía masivamente boleros cuando yo era adolescente, porque en la radio no hacían más que poner boleros. Y entonces cuando tenía una relación con una chica que iba bien, decía, esto no puede estar bien, esto no debe ser amor, porque va bien, ¿no? De esto no sale un bolero, ¿no? Oye, Manuel, que te estás especializando en el tema del amor, literatura del amor, ¿eh? Me interesa mucho ese sentimiento, ¿no? Bueno, como me interesa como ciudadano, pues es el sentimiento más enorme y humano que he conocido, ¿no? Como persona, ¿no? Y entonces, pues, está en la vida. Y como está en la vida, pues intento captarlo a través de las novelas, ¿no? Intento explorarlo y a ver si realmente puedo llegar a conocerlo. Cuando no conozco algo o no lo entiendo, pues escribo una novela, ¿no? Sin contar al final cómo avanza esa viuda de 50 años. No se puede, tiene un toque de thriller existencial, ¿no? Porque a ella le van pasando muchas cosas, ¿no? Tiene muchas fantasías. La ficción allí es como un camino que te lleva... hay también una celebración de la ficción en la novela, que en el sentido de que a través de la ficción un lector y un escritor
pues llega a los límites morales de tu propio pensamiento, a los límites éticos, eróticos también. La novela tiene también mucho erotismo, ¿no? Porque ella hace un ritual para convocar a su marido desaparecido, a su marido muerto, ¿no? Y ese ritual es, bueno, que no es esotérico ni nada, ¿no? Pero es un ritual erótico muy potente, ¿no? Y bueno, hasta ahí se puede contar. No, está muy bien vendida. La novela se llama Nosotros, Manuel Vilas, flamante Premio Nadal 2023. Manuel, un abrazo muy fuerte y enhorabuena otra vez. Un abrazo muy grande para los dos. Un abrazo, disfrutado, Manuel. Un abrazo. Romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Nos falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Nos queremos tanto que tenemos que separarnos, Claro, y que tienes es razón. que ¿no? Pues este bombero es súper misterioso, pero es el que abona más mi teoría, ¿no? Sí, total. Oye, ¿cómo ves el futuro de este año? ¿Optimismo, pesimismo? Hay datos bajada del IVA en algunos alimentos, datos del paro, datos económicos que no son tan apocalípticos como algunos los presentan. No sé cómo arrancas la semana o cómo arrancas el año. Bueno, yo creo que tú explicabas ayer perfectamente, ¿no? Es decir, si tú ves los datos que da el gobierno, pues todo va bien, ¿no? Quiero decir que baja el paro, se va a subir seguramente el salario mínimo, hay ayudas concretas, están los 200 euros estos, tal, pero luego si atiendes a los informes de Cruz Roja, que no es una entidad, digamos, antisistema, ¿no?, ni revolucionaria, pues resulta que, en fin, la cosa está que arde, ¿no?, que está bastante mal. Y esta es una de las cuestiones, precisamente, que en estas Navidades yo me planteaba, porque como las Navidades es un espacio que estás también un poco como dentro de una campana de cristal, ¿no?, en donde todas las noticias y todo cae de un modo un poco especial, ¿no? Es como que de un modo más hiperrealista, es como que distinguen los contornos de la información, ¿no? Y entonces yo me he dado cuenta que a la gente que intentamos informarnos, ¿no?, cuanto más nos informamos, menos entendemos el mundo. Es decir, que vivimos en una época en la que es muy difícil crearse una visión del mundo, una cosmovisión. Como me decía mi profesor de filosofía de la facultad, una Weltanschauung, que es el término alemán para hablar de la cosmovisión, ¿no? Y entonces la teníamos, yo no sé si porque el mundo era más pequeño o porque nosotros éramos más grandes, pero conseguíamos tener una visión del mundo, una visión frente a los sucesos, frente a la realidad, ¿no? Y ahora resulta que las noticias son como si entras en una tienda de chuches, ¿no?, que están todas compartimentadas, todas de muchos colorines, ¿no?, pero todas al mismo nivel y por el mismo precio ideológico. Tienes un Vargas Llosa, una Isabel Preisler, tienes la violencia machista, tienes a Freudian, tienes a Ucrania, tienes la inflación, el COVID chino, la viruela de un mono, yo qué sé, ¿no? Pero todo eso no está articulado, no está atravesado por un hilo que someta a unidad toda esa información, sino que, mira, me acordaba de esto precisamente viendo esta Nochevieja, ese programa que tiene tanto éxito de las dos, que se llama Cachitos, que quizá tú conozcas, ¿no? Que ponen fragmentos de canciones de los 80, los 90, por ahí. Pero claro, tú vas viendo que
que es muy para nostálgicos, muy para gente que conocimos esos años, claro, porque tú pones ahí delante a alguien que no conoce esas canciones, que no dice nada. Pero si tú pusieras a un sociólogo frente a ese programa y le dijeras, oye, dame una visión de un mundo donde esto pasaba, no te la podría dar, porque son cachitos de realidad. Entonces la impresión que yo he tenido estas Navidades, porque he mirado la información de otro modo, ¿no? Y quizás sea una percepción mía también, influida por esta cosa navideña, no sé, es que como que la realidad está muy fragmentada y que esa fragmentación nos afecta también a nosotros, que sí, que nosotros también estamos muy fragmentados. Es que mira a la izquierda, por ejemplo, ¿no? Yolanda Díaz, Más Madrid, Podemos, PSOE, el Consejo de Ministros, que tiene que ser una cosa como muy articulada, ¿no? Está dividido. Tienes un partido de 4 personas que es Ciudadanos y están a muerte. Es decir, que yo tengo la idea de que viendo cómo caía toda esta información, la impresión que yo tenía es que el desmantelamiento de lo colectivo prácticamente se ha consumado. Es decir, que solamente ha quedado ya en pie el individuo. Y incluso instituciones que podrían unirnos, quiero decir, por ejemplo, Twitter podría ser un instrumento de unión brutal, ¿no? Tú fíjate si en Twitter fuéramos capaces de ponernos de acuerdo en boicotear a Amazon porque va a despedir a 20.000 personas. Pero es increíble, pero esos instrumentos que podrían ser instrumentos para crear conectividades han nacido para crear individualidades, para acentuar lo individual, ¿no? Yo creo que hoy sería completamente imposible, por ejemplo, una huelga general como la de 86 con Nicolás Redondo, que ha fallecido estos días. Dándose las condiciones para una huelga general, quizás más que hace entonces, sería imposible porque ha desaparecido el sentimiento de lo colectivo. Y incluso cuando aparece una conectividad nos asombra. Tú imagínate cuando, por ejemplo, aparece las Kennys, de las que hemos hablado alguna vez, estas mujeres que son camareras de hotel, las que hacen las camas y tal, que de repente no encuentran representación porque, en fin, el mundo sindical está también en baja, o sea, ha perdido un poder enorme en el mundo de los partidos políticos, ¿no? Y resulta que se unen y ellas forman una asociación y eso se convierte en una noticia porque decimos un grumo de conectividad. Es decir, cuando aparecen grumos de conectividad nos quedamos asombrados porque el equilibrio entre individualidad, que tiene que existir, y conectividad, parece que se ha roto a favor, en fin, entre comillas, de la individualidad y nos ha dejado solos. Pero tú sabes lo que estás describiendo perfectamente, porque esa cultura de la individualidad y esa exaltación de la meritocracia es la base del capitalismo. Tú eres lo que mereces ser y bueno, si no llegas a fin de mes es porque no has trabajado lo suficiente, que es lo que dicen los ultraliberales, ¿no? Claro, pero yo no había visto con la claridad con la que he visto estos días de soledad esta sección de Campana de Cristal, ya te digo, que ha ofrecido la Navidad, si de ¿no? repente te ocurriera o nos ocurriera como en El Dormilón de Woody Allen, ¿no? Que te duermes y te despiertas un año después y cuando te levantas te preguntas ¿qué me he perdido este año? Uno esperaría un resumen informativo, ¿no? Y no sabes qué te has perdido. Igual te dicen, no, pues que de lo que más hablo es de Vargas Llosa o de Harry y Meghan. Claro, efectivamente. O del desnudo de Cristina Pedroche, es que es alucinante. O sea, pero todo eso estaba en el mismo nivel, desarticulado, por supuesto, pero todo en el mismo nivel, ¿no? Entonces son como cachitos de realidad que, como los cachitos de las canciones que ponen en la 2, bueno, pues te da en un registro o en otro de tu mente, pero el resultado final, es decir, incluso dices, hombre, las soluciones
gubernamentales hechas con la mejor voluntad. No digo como crítica, ¿no? A rebaja de IVA, a ayuda a gasolinas, tal. Yo he pensado, claro, todo esto son arreglos. A mí me recuerdan cuando, en mi casa, cuando éramos pequeños, vivíamos en una casa que tenía muchas goteras. Y claro, cada vez que llovía, pues había una gotera nueva y tenías que ir parcheando, arreglar. ¿Por qué tenías que poner un cacharro aquí, otro allí, otro allá? O subirte al tejado y poner un plástico, yo qué sé, porque no teníamos dinero para cambiar el tejado. Había que retejar, esto es lo que había que hacer, ¿no? Pero no se podía retejar. Entonces yo me pregunto, ¿vivimos en una sociedad que hay que retejar, pero hay fuerzas que lo impiden? Y entonces vamos poniendo parches aquí, vamos parcheando aquí y allá. ¿Sí? ¿Tú crees que hay una sensación general de malestar o que la vida sigue con normalidad para el común? Tú imaginas, bueno, esto es un dato, ¿no? El país del mundo, no digo de Europa, ni del Mediterráneo, no, el país del mundo que más ansiolíticos consume es España. Claro, este es un malestar general que se manifiesta individualmente, ¿no? Pero si consiguiéramos imaginar, por ejemplo, que los 47 millones de españoles somos un individuo, y en cierto modo somos un individuo colectivo, fragmentado, roto, como quieras, pero somos un individuo. Y uniéramos todas las pastillas de ansiolíticos, todos los lorazepam que nos tomamos, los uniéramos en una sola pastilla. ¿Te imaginas el tamaño de esa pastilla cómo sería? ¿Te imaginas las toneladas que pesaría ese lorazepam que ese individuo llamado España se estaría metiendo? Sería un obelisco que podríamos colocar en la Plaza de España. Sí. Marta Carmona, ¿cómo estás, Marta? Buenos días. Buenos días. Marta es coautora del libro Malestamos, cuando estar mal es un problema colectivo, publicado por Capitán Swing, psiquiatra en un centro de salud mental, con lo cual tú además estás en contacto directo con los malestares de la gente, que son mayormente ¿cuáles? Bueno, hay una sensación generalizada tanto en las personas que acuden a los centros de salud mental como en la gente que no está en seguimiento dentro de la red de salud mental o quienes van por el circuito privado. Yo creo que hay una sensación transversal de desesperanza, de agotamiento, de falta de expectativas, de un cierto temor hacia el futuro. Eso evidentemente se traduce de distintas formas. Hay quien presenta una forma más clínica, por así decirlo, de sufrimiento, y sí que podemos contextualizarlo dentro de un trastorno mental, y quien simplemente quizá no entra dentro de esa idea de trastorno mental clínico, pero cuando le preguntas cómo está, lo primero que hace es suspirar y preguntarte cuánto rato tienes, ¿no? Para ver si te lo puede contar bien o no. Y yo creo que sí que hay una sensación muy extendida de algo no estoy haciendo bien yo, que la vida me pesa mucho. Claro, cuando eso se repite tanto. Hay también culpabilidades colectivas, digamos. La gente se queja de lo que ve a su alrededor, de cómo los medios, por ejemplo, transmiten la situación política, de cómo los políticos afrontan la realidad. Sí, yo creo que hay una sensación muy generalizada de incapacidad de imaginarse algo mejor, tanto en lo inmediato como en el medio-largo plazo, ¿no? Y parte de lo político, por ejemplo, y de cómo se habla de la política en la prensa, de cómo plantean los políticos las medidas, que casi siempre, ¿no?, suena todo como muy cortoplacista. Yo creo que de alguna manera dificulta que las personas en el día a día puedan hacer esta cosa de que dicen los ingleses del dream big, ¿no? De imaginarte cosas verdaderamente buenas, ¿no? De cómo podría ser todo mejor. Tú utilizas un término que parecería optimista, ¿no? Que es el de capitalismo tardío, o tardocapitalismo, pero claro, se aplica este adjetivo de tardío a los fenómenos que están acabando. Está acabando el capitalismo. A ver, esto se lo escuché yo hace poquito a Clara Navarro, la filósofa, que es un gusto siempre hablar con filósofos porque se explican muy bien y en muy poquitas palabras lo que una luego necesita 20 perífrasis para decir, ¿no? Y dice, este sistema económico en el que vivimos es histórico, es decir, tuvo un principio y va a tener un final. Y yo creo que asistimos a fenómenos que son muy característicos de que este sistema se está acabando. El problema es que todavía no vislumbramos lo que va a venir después. Todos los sistemas socioeconómicos han tenido un principio y un final y después ha venido otro. Y esto yo creo que sí que podemos afirmar con rotundidad que va a pasar. La cuestión es
¿Qué va a ser lo que venga después? ¿Quién lo va a construir? ¿Quién va a decidir cuáles son las prioridades? Un fondo de inversión, seguramente, Marta, porque al ritmo que vamos que no. Un ultracapitalismo es lo que hay después de esto, ¿no? Pero por ejemplo, todas estas medidas que vamos viendo de ingreso mínimo vital, todas estas ayudas, a mí me parece que a veces configuran esto de lo que hemos hablado tantas veces, que es el salario universal, ¿no? O sea, en otras palabras, el reparto de la riqueza, que parece que sería realmente la única solución al mundo en el que vivimos, ¿no? Y estas, una de ellas. Entonces, estas pequeñas, estos parches, digamos, por entendernos, podrían estar anunciando o podrían ser un síntoma de que el capitalismo realmente está en una fase final. Me da un poco de risa decir esto, ¿no? Pero bueno, pero claro, como tú lo dices con tanto convencimiento del capitalismo tardío, digo, bueno, pues habrá que hacer caso, ¿no? A ver, yo creo que es una señal de que se están empezando a poner sobre la mesa otros planteamientos, pero a la vez tenemos una hegemonía absoluta del individualismo ultracapitalista, del consumo, de lo único que eres es, ¿no?, lo que produces y lo que consumes. Entonces surgen algunos destellos tímidos de, oye, la vida podría ser otra cosa, pero sobre la mesa tenemos el no, la vida hay que ganársela. Y esta cosa de quizá pedir que todas las personas tengan unas condiciones de vida dignas, mínimas, independientemente de lo que hagan, suena exótico, en realidad. Eso es una especie de extravagancia que pide alguna gente, ¿no? Porque lo que está sobre la mesa es, no, aquí solo sobrevive el que se lo merece. Entonces, esta idea de que todo el mundo pueda tener una vivienda, independientemente de lo que haga con su vida, que todo el mundo tenga unos ingresos garantizados, esto ahora, a día de hoy, por desgracia, todavía es una idea exótica, pero si surge cada vez con más fuerza, también es porque la otra idea de no, aquí todo el que se esfuerza tiene garantizado que le va a ir bien, que es una mentira como la copa de un pino, pero que durante muchísimos años se ha estado diciendo y se ha estado asumiendo como única verdad, cada vez se ve más fácilmente que eso colapsa, y de hecho la gente joven conecta mucho con esta idea de que eso es una mentira. ¿Algún paciente alguna vez se sienta en la consulta y te dice, mire, es que yo tengo un problema, es que no siento solidaridad, o es que soy muy rico y me siento mal por serlo? Bueno, así con esas palabras no recuerdo yo concretamente nadie que me lo haya dicho, pero bueno, o sea, al final en la consulta aparece un espectro muy muy variado de sentimientos y de formas de entender el mundo, de posiciones epistémicas y de todo, y sí que hay algunas veces que esa soledad es uno de los elementos que sale, ¿no? También es verdad que el marco de la consulta a lo que nos aboca es a fijarnos más en los problemas relacionales inmediatos, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que hemos querido contar con el libro es que el marco de la consulta tiene su utilidad, pero no sirve para explicar ni todo el mundo, ni todas las relaciones interpersonales, ni por supuesto todo el sufrimiento, ¿no? Pero a la consulta, perdona, Javier, a la consulta entonces te llegarán con frecuencia problemas que tú pensarás, bueno, pero esto no es un problema clínico, es un problema político, ¿no? Claro, evidentemente. Claro, que es un poco la dicotomía que en algún momento creo que dices, más clínica o más sindicato, ¿no? Sí. Bueno, pero que además no tendríamos que estarla planteando como dicotomía, pero lamentablemente al final acabamos planteándolo así. En este dato que comentabais antes de que somos el país del mundo que más ansiolíticos consume, que es, ¿no?, uno lo mira así aislado y es un dato escalofriante. Pero claro, si uno se pone a analizar de dónde venimos y uno piensa que desde 2008 y la crisis, ¿no?, económica y todas estas políticas de austeridad y todo este mensaje continuo hegemónico absolutamente de ayudar a las personas es derrochar, aquí lo que hay que hacer es apretarse el cinturón, una de las pocas puertas, o de hecho yo creo que la única puerta que nunca se cerró fue la de la consulta de tu médica de atención primaria. Entonces había muchísima gente con un sufrimiento atroz que el único sitio donde le escuchaban y donde le recibían, me refiero al único sitio del Estado, no que la gente no tuviera amigos o no tuviera familia o no tuviera entorno, que es lo que verdaderamente sostuvo esa crisis. Pero la única institución pública que nunca cerró la puerta era la consulta de atención primaria. Entonces, si las médicas de atención primaria hubieran podido prescribir daciones en pago, por ejemplo, en aquella época no seríamos ni de lejos el país del mundo con más consumo de ansiolíticos. Se te iba a decir, entonces tu receta es un Orfidal cada noche y vote usted mejor cada 4 años, ¿no? Bueno, yo creo que mi receta es necesitamos más puertas a las que acudir y las instituciones tienen que estar más accesibles para los ciudadanos y tenemos que abandonar estas políticas de la austeridad es lo único importante, la productividad económica de las grandes empresas es lo único importante, que durante muchos años lo hemos escuchado como si fuera una realidad inmutable. Y por fin se empieza a cuestionar eso un poquito. Claro.
Habría que, es pertinente entonces la pregunta de esta, imitando un poco el título de mi libro de Carver, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental, ¿no? Uh-huh. Es decir, hablamos a lo mejor de precariedad, hablamos de salarios bajos, hablamos de inflación. Hablamos de condiciones de vida. Hablamos de condiciones de vida, ¿no? Eso es. Cuanto más hostiles sean las condiciones de vida, más difícil es todo. No significa que quien tiene las condiciones de vida súper garantizadas esté exento de tener sufrimiento mental. No es así. O sea, uno puede ser rico, riquísimo y aún así sufrir, ¿no? Hay algunos ejemplos, pues el abuso sexual intrafamiliar, que es algo que casi siempre tiene una consecuencia de un sufrimiento psíquico más que se puede entender más desde lo clínico, de un trastorno mental. Evidentemente puede aparecer en cualquier estrato social, ¿no? Yo qué sé, o el duelo perinatal, por ejemplo, que es algo tremendamente doloroso, que deja unas secuelas muy difíciles y muy duras y que te puede pasar siendo el más millonario del mundo, ¿no? Lo que pasa es que esas circunstancias terribles y tremendamente desestructurantes, cada una a su manera, que te pueden pasar siendo rico o siendo pobre, que si eres pobre te pasan y además ni siquiera te puedes parar a recomponerte y a recuperarte porque tienes que seguir peleando para sobrevivir, ¿no? Entonces, aquello que nos puede dañar a todos nos daña aún más si tenemos que estar, o sea, ¿no? si tenemos que estar atentos a más frentes y si estamos recibiendo daño de más formas. El dinero no te hace feliz, pero ayuda, ¿no? ¿Y que a otros les pase lo mismo? ¿Hace más fácil levantarse? Yo creo que depende de la narrativa con la que lo enfoquemos, ¿no? O sea, si lo enfocamos desde esta narrativa ultraindividualista, que al final el sistema a día de hoy es un poco a donde nos aboca, pues al final acabamos convirtiendo este sufrimiento en algo que tenemos que responder con un producto de consumo, ¿no? Pues lo estamos pasando todos mal, pues todos nos compramos un ratito de psicoterapia. Claro. La psicoterapia evidentemente tiene su utilidad y para cierta forma de sufrimiento psíquico es tremendamente útil, pero esta cosa de poner a todo el mundo en fila para que vayan a comprar su ratito de psicoterapia por sus jornadas laborales extenuantes o su precariedad, pues igual estamos poniendo las soluciones donde no es, ¿no? Entonces esta cosa de que le pase a los demás, si podemos entenderla como algo colectivo y buscar una solución colectiva, puede ser genial, si no al final es algo alienante. ¿Tú recetas actividades prácticas? ¿Deje usted de ver la televisión, por ejemplo? Bueno, esa en concreto no creo que la llegue yo a decir, porque, bueno, ¿qué televisión? ¿Para qué la ves? ¿Ves la televisión para luego comentarlo con tus vecinos y con tus amigas? Pues es una herramienta de socialización más, ¿no? ¿Ves la televisión para olvidarte del mundo y aislarte? Pues a lo mejor ahí te resulta más dañina, ¿no? No es tanto el qué haces, sino el para qué lo haces. Sí que la prescripción social es algo que se puede hacer en consulta, evidentemente, pero muchas veces te encuentras que o bien en los servicios clínicos a veces no conocemos un poco la realidad del sitio donde trabajamos, que esto, dependiendo de donde uno trabaje, pues esto pasa más o pasa menos. Y también hay veces que hay tejidos sociales muy desarticulados y hay lugares donde la comunidad está muy arrasada y esto después del COVID se ha visto mucho, ¿no? Entonces esta prescripción social de intentar empujar a que la gente se pueda integrar un poquito en su entorno, pues es que a veces no hay un entorno fácil en el que integrarse. Sí. ¿Tú crees que para sentimientos que son habituales en el ser humano, como la tristeza o la melancolía, se utilizan demasiadas palabras clínicas a veces? Bueno, eso es algo muy llamativo y que de hecho es una de las ideas que nos llevó a escribir Mal Estamos, a Javier Padilla y a mí, ¿no? El cómo la terminología clínica en las últimas décadas ha ido desplazando por completo las palabras con las que nos entendemos. Y esto a nosotros nos parece algo peligroso porque la subjetividad es un fenómeno muy complejo. Y el marco clínico tiene su utilidad, pero es muy simple, muy, muy simple. O sea, yo cojo la imagen de una biblioteca, ¿no? Incluso no en la parte biomédica de la clínica, sino ampliando la parte clínica, toda su parte más filosófica, más antropológica, pues una biblioteca que tienes de parte de psicopatología, pues puedes tener 3 o 4 estanterías, que ya es, ojo, es mucho. Pero es que para entender la subjetividad humana necesitas la biblioteca entera, no solo 3 o 4 estanterías, ¿no? Hay muchísimos otros abordajes y muchísimas otras formas de entender cómo somos los humanos y ahí también están las claves de quiénes somos, de cómo nos encontramos, de qué necesitamos. Entonces, en el momento en el que para narrar solo usamos términos clínicos, estamos dejándonos algo muy importante fuera. Aparte de que se patologizan actitudes o situaciones que no son patológicas, ¿no? Exacto, si tú tienes un martillo, pues todos son clavos, ¿no? Entonces, si solamente miras desde el marco clínico, al final todo tiene una lógica de hay algo que está mal y tiene que venir un técnico con su sabiduría técnica a reparártelo. ¿Y cómo entran en ese juego, en esa narrativa, las redes sociales?
Yo creo que es un poco lo mismo que lo de la tele, ¿no? Las redes sociales, ¿para qué? O sea, quien aterriza en un barrio nuevo porque se ha tenido que cambiar 4 veces de casa en los últimos 3 años porque le han ido subiendo el alquiler y gracias a las redes sociales se entera de las iniciativas que hay en su barrio o se entera de cosas en las que puede participar, pues probablemente las redes le estén dando una salud brutal en ese sentido, ¿no? Y estén suponiendo una ventana de aire fresco por la cual pueda respirar. Si las redes sociales uno las usa para sentir una ilusión de contacto con el mundo, pero en realidad estar tremendamente aislado, pues esas mismas redes sociales están siendo venenosas, ¿no? No es lo que usas, es para qué lo usas, ¿no? Es cómo lo usas. ¿Y qué opinión te merece la gente que, digamos, incluye en su narrativa personal todos sus problemas de salud mental, ¿no? Pone en sus redes sociales todas sus tristezas, sus depresiones? Bueno, de alguna manera yo creo que es un sentimiento de época un poco y es la narrativa que la época ha puesto sobre la mesa. Nosotros precisamente cuando escribimos el libro lo que intentamos un poco es poner algún elemento más, ¿no? No tanto enmendar todos esos que están sobre la mesa, sino añadir alguna otra cosita, ¿no? De quizá no es solo lo clínico. Yo creo que ahí, por ejemplo, esto se ve muy bien en la gente joven, que la gente, los adolescentes, los veinteañeros han conectado mucho con esto de expresar ese malestar y ese sufrimiento desde lo clínico. Creo que al final es un grito de auxilio que tenemos que escuchar, ¿no? De alguna manera, que le está pasando sobre todo a los adolescentes, ¿no? De que están sufriendo enormemente, cómo han sufrido el COVID, cómo han sufrido las medidas que se tomaron en el confinamiento respecto a ellos, para que de repente tantos, tan de golpe, tengan todo ese malestar. Y al final es algo sintomático que hay que entender desde el ojo, algo está pasando, ¿no? Lo que pasa es que ellos hayan escogido ese lenguaje para expresar el malestar no significa que todas las respuestas tengan que ir desde lo clínico. O sea, a lo mejor simplemente tenemos que escucharles más y tenemos que ver qué más cosas les preocupan, ¿no? Claro, porque esto tiene mucho que ver con esto que citas tú, de la cancelación del futuro, ¿no? Que también es un asunto que ha tocado Marina Garcés, a la que citas. Yo creo que Marina Garcés, creo recordar, es la inventora del término posfuturo, es decir, que vivimos en el posfuturo. Yo siempre digo, donde más tiempo pasa el ser humano es en el futuro, porque el niño está pensando cuando sea adolescente, cuando sea joven, es decir, siempre estamos en el proyecto, en el futuro. Y claro, ese sitio donde más tiempo pasábamos, que es el futuro, ha quedado cancelado, pues esto tiene que provocar unas disfunciones brutales, ¿no? Yo creo que eso es algo que tiene que generar una angustia atroz, especialmente para la gente muy joven, ¿no? Yo creo que esta es una de las cosas que la crisis climática, que durante décadas ha sido ese tema, que sí es muy importante, pero ya lo hablaremos luego cuando hayamos resuelto lo importante de verdad, cuando por fin se ha puesto sobre la mesa con toda la violencia con la que lo ha hecho, ¿no? Quiere decir eso, ¿no? Los jóvenes van a ser los principales afectados y lo que están viendo es que las generaciones que más poder tienen a día de hoy siguen ninguneando ese tema, siguen algunos incluso negando que haya ningún tipo de problema ni ningún tipo de conflicto a ese respecto, ¿no? Entonces estar viendo cómo se calcina tu casa y quienes están al mando de la casa dicen, no, da igual, esto que se queme, que total, para cuando se termine de quemar yo ya no voy a estar aquí, tiene que generar una angustia atroz, ¿no? Pero también a la vez, igual que existe esa angustia y que existe esa negación, esa indolencia por parte de quienes ostentan el poder a día de hoy, existe una tensión contra eso, que es pues toda esta gente joven que de repente ha conectado con esa lucha y con ese activismo, y que sí que traen un futuro sobre la mesa de, oye, queremos un futuro mejor y hay que tomar acciones desde ya. Entonces es un futuro que está cancelado, pero que a la vez eso se puede disputar. Claro, pero no es, pero no formaron un colectivo en el 15M, que desapareció. Esta es una de las cosas que nos asombró del 15M, que de nuevo parecía que la existencia colectiva tenía vida, tenía sentido. Pero ahora estos jóvenes viven su drama individualmente, cada uno. Bueno, yo creo que ha habido, de alguna manera, lo colectivo ha cambiado. No sé, pensaba en lo de la huelga general del 86 que decíais antes, pero también me acordaba de la huelga feminista de 2018, que a la gente le sorprendió mucho el alcance que tuvo, porque no parecía que eso pudiera pasar y pasó. Bueno, ¿no? Es que el feminismo sería uno de los subgrumos de lo colectivo, ¿no? Bueno, a priori podría parecer un grupo, pero luego en realidad transversalmente ha llegado a muchísima población, ¿no? O sea, ya es de las movilizaciones más masivas que he visto en los últimos años, en Madrid por lo menos, y yo creo que en el resto de ciudades en España, incluso de pueblos también, creo que es algo que ha pasado a nivel mundial, ¿no? De repente decir, oye, que para que exista una colectividad tienen que estar recogidos más puntos de vista, ¿no? No puede ser que la colectividad la esté dictando un modelo de ciudadano concreto, que esta es una de las ideas fundamentales del feminismo, ¿no? A la vez creo que también ha habido muchos movimientos de personas
personas racializadas, creo que hay movimientos de gente joven, o sea que la colectividad es algo que está latiendo y está bullendo, pero sí que hay un mensaje claro y es que tiene que haber una multiplicidad de voces en esa colectividad. Sí que yo creo que está extinta esta idea de, ¿no? esta imagen del 19 de un montón de obreros blancos simbolizando lo colectivo, ¿no? Creo que la colectividad a día de hoy tiene que tener más colores, tiene que tener hombres y mujeres, tiene que tener más diversidad en ese sentido, pero sí que hay una necesidad y una latencia de queremos algo colectivo. Claro, hay una necesidad y una latencia, esto decía yo, pero no se ve emerger eso. O sea, es más, los colectivos que tradicionalmente tuvieran fuerza, antes hemos dicho los sindicatos, por ejemplo, o los partidos, la desafección que hay respecto a los partidos políticos, claro, van perdiendo fuerza, pero no se ve que emerjan. Quizá tú lo percibas por tu trabajo más como algo que está latiendo, como algo que está a punto de emerger, del mismo modo que ves el capitalismo tardío, ¿no? A ver, la semana anterior al 15M había una sensación de desafección enorme, pero nadie se imaginaba que el 15M iba a pasar. Explotó. Y pasó. La semana antes de la huelga del 2018, de la huelga feminista, esto la van a hacer 4 y de repente la hicimos muchísima más gente de la que parecía que la íbamos a hacer, ¿no? Ay, qué bien, qué optimismo, porque sí, porque son estallidos que pueden pasar en cualquier momento. Mira, yo esto lo pensaba el otro día viendo estas noticias horrorosas que salieron con Articus, ¿no? Con esta feria que se ha montado, una feria navideña que está orientada 100% al consumo, ¿vale? Y que ha sido, pues parece ser que la organización ha sido bastante catastrófica por lo que se veía y por lo que han contado en las noticias y tal, y bueno, pues que ha funcionado fatal, ¿no? Y en una cosa, pues eso, consumo navideño para familias, elaboración, ¿no? Ejecución catastrófica. Y de alguna manera yo cuando leía las noticias escuchaba pues eso, testimonios de miles y miles de familias que habían ido ahí, se habían ido en plan horrorizadas, lo que sentía era que había pues una colectividad de gente intentando que los hijos se lo pasen bien, que en realidad la única oferta que tienen para hacerlo son cosas de consumo, son cosas privadas que funcionan regular, pero que ese deseo de, oye, que yo lo que quiero este día es que mis hijos puedan jugar y tengan un espacio en el que jugar, ¿no? Que esto en Juvenalia me pasó, estuvimos con unos amigos con mis hijos y tal, y bueno, era una actividad que estaba ahí, pero de repente el momento en el que los críos se lo estaban pasando mejor era, pues Juvenalia se hacen IFEMA, son unas naves muy grandes y estaban jugando en una esquina en la que no había nada, pero simplemente era un día que llovía y tenían acceso a una nave industrial para jugar a cubierto. Decir, jolín, ¿y si quienes tenemos hijos pudiéramos disponer de espacios así para que vinieran a jugar sin necesidad de estar consumiendo nada, ¿no? Y cuando luego veía lo de Articus es como, jolín, ¿y si la gente que tenemos criaturas pudiéramos juntarles para jugar y nos pusieran espacios a nuestra disposición para esto sin necesidad de estarnos vendiendo algo, ¿no? O sea, eso se le llama políticas públicas. En efecto. Oye, solo una cosa más. La generación millennial, que ya entra en el territorio casi poco a poco de señores mayores, en efecto, y sí. sobre todo la generación Z también siempre se le ha llamado generación de cristal y nunca les gusta que se les llame así. ¿Tú que estás en contacto con ellos, crees que tienen tolerancia a la frustración? Bueno, yo soy millennial geriátrica, que llaman, ¿no? Estoy ahí en la intersección entre la generación X y la generación millennial. A mí me encanta ese nombre y yo creo que hay bastante gente de la generación millennial que se lo ha apropiado, esto de la generación de cristal, ¿no? Porque es un término que inicialmente es bastante despectivo, pero ellos se lo quedan no desde esta idea de ay, qué fragilitos somos, sino de qué transparentes somos, cómo nos hemos dado cuenta de que lo que es frágil es estos principios universales que nos rodeaban, de no, esforzándote te va a ir muy bien, y la meritocracia es un sistema muy justo, de decir, oye, mira, esto es mentira, este sistema se cae a pedazos, este sistema se basa en la desigualdad y en cada vez generar más desigualdad, y esto lo siento, pero no lo queremos, ¿no? Entonces esta cosa transparente y honesta de si esto es lo que tenemos que vivir, nosotros queremos otra cosa, yo creo que es algo tremendamente generador de optimismo en realidad, aunque es verdad que es una generación pues que les ha tocado ese impasse entre lo que se termina y que todavía no esté muy claro lo que va a venir después. Oye, ¿sabes qué? A mí me ha encantado lo bien que explicas lo que es el biologicismo, ¿sabes? Porque hay mucha gente que todavía dice, oye, si al final estos son desajustes cerebrales, o sea, pues nada, es una cuestión de química, pues necesitas más dopamina, pues te damos más dopamina, pues necesitas, y tú dices que donde no somos capaces de cambiar las condiciones de vida, ¿no? Aparece el determinismo biológico, y ahí es donde dice, bueno, pues nada, serotonina, dopamina, la pastilla, en fin, los ansiolíticos, ¿no? Y esto me ha parecido una de las mejores explicaciones del biologicismo que
Enhorabuena. Pues muchas gracias, porque el determinismo biologicista es de las cosas que más me horrorizan en el mundo, así que me alegro que conectéis con eso. Oye, gracias a ti por la visita. Marta Carmona, que es psiquiatra y es coautora, junto con Javier Padilla, de Malestamos, cuando estar mal es un problema colectivo, publicado por Capitán Swing. Gracias por acercarte a la radio, Marta. Un Muchísimas abrazo. gracias a vosotros. Hasta luego. Que nos ha faltado tiempo para comentar, Juanjo, por cierto, que la palabra del año, según la RAE, es inteligencia artificial, y tú defendías que debería haber sido... No, yo digo que se adelantaron, porque dijeron a primeros de diciembre, me parece. Si hubieran esperado un poco, habría sido pichula. Ah, vale. Hasta la semana que viene. Adiós, un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.